las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe para nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos un lunes más a este encuentro con la palabra. Ya os adelantaba el lunes pasado que hoy comenzábamos libro nuevo, ¿no? Habíamos terminado el libro de Levítico y vamos a empezar a comentar el siguiente que viene en nuestras Biblias, que es el libro de los Números. Decimos en nuestras Biblias porque el título puede variar. En general, nosotros usamos el de los Números, pero no siempre se denomina con el contenido del libro, sino con las palabras con las que empieza. Por ejemplo, Génesis, porque es el libro de los orígenes. Éxodo, por tratar de la salida de Egipto. Levítico, por tratar de la legislación de los levitas, etc. Pero los judíos suelen poner de título a cada libro la primera palabra del texto, del mismo modo que las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, que siempre dice Lumen Gentium, y luz de la gente, ¿no? O la Evangelium Gaudium, así. Bueno, pues, por ejemplo, el Génesis ellos le titulan Bereshit, que traducido es al principio, que es como comienza el libro del Génesis. Al principio creó Dios, pues le llaman así, con las palabras con las que empieza. Y como este libro de hoy comienza con todo el rollo del censo de toda la comunidad de los hijos de Israel, y lo hicieron como Yahvé ordena que se haga, por clanes y por familia, contando los nombres de todos los varones uno por uno. Leed, por ejemplo, 1-2. Mediante eso, o gracias a eso, le conocemos con el libro de los Números. El día primero del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto, en el desierto de Sinaí, en la tienda del encuentro, el Señor dijo a Moisés: haz un censo completo de la comunidad israelita, todos los varones, uno a uno, por clanes y familias, registrando sus nombres. Perfecto, hasta ahí. Vamos, quiero decir que así justamente comienza, ¿no? Por clanes, por nombres, registrando uno a uno. Y excepto la tribu de Leví, según lo ordenó, como sabemos. Pasados al 49. Una cosa de las que hay que decir y que vais a observar es que el Pentateuco se interrelaciona, es decir, que vamos a ver pasajes que hemos visto en Éxodo ampliados, como es el tema de las codornices, por ejemplo, ¿no? Ya lo iremos viendo. Leed 1:49 y 50, que lo tenemos por ahí. No registrarás la tribu de Leví, ni la incluirás entre los hijos de Israel, sino que la confiarás al servicio de la tienda del testimonio de su mobiliario y de todo cuanto se relaciona con ella. Todo cuanto se relaciona con ella, correcto. Bueno, lo primero que os he puesto ahí es el mapa, para que nos hagamos una idea de lo que fue el peregrinar por el desierto, desde que salieron de Egipto los israelitas hasta llegar a la tierra prometida. Estos son los libros, esto concretamente es de estas andanzas por el desierto, de las que nos va a hablar el libro de los Números, igual que nos habló el libro del Éxodo. Salen de aquí, de Egipto, por aquí cruzan el Mar Rojo, están aquí en el monte Sinaí, que se les supone localizado ahí, vuelven a subir para arriba, vamos, están deambulando por el desierto, vuelven a bajar y luego por aquí, entran de este a oeste. La tierra prometida es esta, lo veis ahí, Canaán, Jerusalén. Bueno, pues la primera ciudad de la tierra prometida que tienen que conquistar una vez el paso del Jordán, el Jordán es el que viene por aquí, justo donde estoy señalando, el Jordán es Jericó. Es la famosa batalla de Jericó, cuando se caen las murallas, pero así nos hacemos una idea
dónde está ocurriendo esto que narra el libro de los Números. Y visto eso, ya tenemos ahí las citas que vamos a ir leyendo, que el objetivo que tiene es que os podáis anticipar a que yo lo diga, porque ya tenéis buscada pues número 5 o 7, que va a ser la siguiente, por ejemplo, ¿no? Bien, os decía, merece el título solo por el comienzo, porque la realidad es que comprende la historia de cuanto aconteció al pueblo de Dios durante ese peregrinar por el desierto, desde el Sinaí, concretamente el libro de los Números ya es desde aquí, desde ya la entrega de la ley, cuando se hace el arca del testimonio, la tienda del testimonio, perdón, todo eso, hasta entrar en la tierra prometida, desde el Sinaí. El pueblo en este caso ya estaba fuera de la persecución del faraón, pero habida cuenta de que iría encontrándose con otros pueblos, tenía que sentirse pueblo, con su correspondiente ejército para defenderse, y de ahí que en el recuento de hombres que manda que cuenten de 20 años para arriba, al contar los de cada tribu, siempre termine diciendo útiles para la guerra, deberes para casa, como siempre. Lo leéis, que es muy bonito, y veréis que siempre añade útiles para la guerra. De entre la tribu de Leví fueron elegidos y consagrados para el sacerdocio junto con Aarón, sus hijos. Y dice el texto, ungidos sacerdotes cuyas manos fueron consagradas para ejercer el sacerdocio. Tal seriedad e importancia que hemos visto por activa y por pasiva en el libro del Levítico, tenía esta relación con Yahvé, el sacerdocio, la unción de las manos de los que van a presentar las ofrendas, que como sabéis hoy todavía en la ordenación sacerdotal, si habéis asistido a una ordenación, uno de los pasos, de los ritos de la ordenación, es la unción de las manos, santificar esas manos, porque son las que van a tomar en sus manos el pan y van a hacer que aquel pan, gracias a las palabras de la consagración, donde había pan, ahora esté el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. De ahí también la costumbre que hay de besar las manos al sacerdote recién ordenado, porque son consagradas ese día, las manos del sacerdote. Pues esto ya se hizo con la tribu de Aarón. Tal seriedad e importancia tiene todo lo que se relaciona con el culto al Señor. Hoy nos parece un duro castigo que, por ejemplo, si leéis 3.10, no está ahí, leer Éxodo o digo Números 3.10, la seriedad, digo, de quienes se atrevían a ejercer funciones de sacerdocio sin serlo. Encarga a Aarón y a sus hijos que ejerzan el sacerdocio. Al extraño que se meta se le dará muerte. Exacto. Al extraño que se acerca al santuario será castigado con la muerte. Y hoy nos parece que este castigo está fuera de lugar, que es durísimo. Otra vez, siempre os digo, hagamos el esfuerzo de meternos en el túnel del tiempo, de meternos en el marco histórico, porque si no determinadas cosas no nos cabrían en la cabeza, nos repelen, ¿no? Pero claro, el duro castigo era la única manera de que aquellas gentes tuvieran muy en cuenta que todo lo santo hay que tratarlo santamente. Y claro, a veces como somos tan, no sé cómo decir, tan débiles, en el fondo tan débiles, pues ocurre que no lo tratamos así, no tratamos las cosas santamente, y el Señor nos lo tiene que hacer ver de alguna manera. Se vale de otras maneras, pero sería muy digno de tener en cuenta, pues para muchos sacristanes metidos a funciones curiles y muchos curas tomando a la ligera determinadas normas que están establecidas dentro del derecho canónico y que no han prescrito y que siguen siendo de obligado cumplimiento, pero en aras de, yo que sé, a veces de una caridad malentendida, pues degenera, desgraciadamente degenera. Que el Señor en una vasija de barro dice, esto es, el cura, perdón, el sacerdote en una vasija de barro que contiene sangre, que contiene vino y unas gotitas de agua, dice, esto es mi sangre, y allí baja Cristo, eso no lo duda nadie. Pero lo que prescribe la pureza no es que sea en una vasija de barro ni en cualquier vaso, sino que sea en un recipiente metálico, lo establece así el derecho canónico. Os digo esto a título de ejemplo,
porque muchas veces nos encontramos con cosas por ahí que esto es lo menos relevante, es una cosa que se me ha ocurrido ahora, pero hay otras cosas peores, como bueno, ¿qué más da? Decimos la misa 100 vaqueros, hombre, la misa vale igual, y si estás en campamento y con unos chavales, pues tampoco lo veo fuera de lugar, pero no estaría ni medio bien, porque como el Señor baja igual, el sacerdote se pusiera a decir la misa vaqueros. ¿Entendéis por dónde voy, no? Es lo que quiero decir. Ni tan, ni pasarnos al otro lado. Hay un texto que distingue las funciones que podríamos decir auxiliares y las propiamente sacerdotales. Y si hago alusión a este texto es porque también hoy se confunden estas funciones, como os he adelantado, ¿no? Para que no hubiese duda, Yahvé habló a Moisés y le dijo que se acercasen los de la tribu de Leví. Ponlos delante de los sacerdotes de Aarón que están a su servicio, y de esto es ya como un apunte. Es decir, estos son los sacerdotes y estos son los que están a su servicio. Para los que tomáis nota o tenéis Biblia, pues está ahí también en el capítulo 3, un poquito más adelante, ¿no? Ciertas prescripciones que veremos, aunque iban en favor de la higiene, eran ancestrales, tomadas del ambiente tribal. Pero para Israel pasaban a ser algo religioso, algo que les iba a religar, eso significa religión o religioso, religar al hombre con Dios. En su relación con Dios, habló Dios a Moisés sobre la necesidad de expulsar del campamento a los que contrajeran ciertas impurezas hasta que volvieran a estar puros. En primer lugar, por ejemplo, dice la lepra. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Volvemos a lo mismo. Pues vaya una misericordia de Dios, que dice que a los leprosos los echen fuera. Lo que había que hacer era decirles que los cuide, que hagan un hospital de campaña. Mire usted, que eso no es así. Es que desgraciadamente el único modo de evitar el contagio era separarlos del grupo de las personas que eran contagiables. Hoy sabemos que es una enfermedad más que se cura, que 90 y tantos % es pura higiene y asepsia, y entonces no se propaga, pero eso no lo sabían entonces, ni tenían remedio. Entonces tenemos que entender el por qué decía que había que separarlos del campamento. El motivo principal también es que en el campamento estaba el arca de la alianza, el símbolo de la presencia de Dios, por lo que se consideraba santificado todo el campamento. Y según su modo de entender, lo hemos visto con las leyes del Levítico, nada de cuanto consideraban ellos impuro debía quedar dentro. Ya lo comentamos con el libro del Levítico, como os he dicho. Una ley también metida entre la historia que narra el libro es el tema de los dedos largos, de los robos. Algo sumamente importante. Nosotros sabemos que robar es un pecado, ya era un pecado, y es una ofensa a Dios, pero no es el que ha sido robado el perjudicado. Perjudicar al prójimo, es, aquí es donde está la fuerza de la cita, prevaricar contra Yahvé. Dice el texto y no admite duda: el hombre o mujer que cometa cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, será reo de delito. Comete pecado, dice, ofende a Dios, y la pena la da a continuación. Lee 5, 6 y 7. Di a los israelitas: si alguien, hombre o mujer, peca contra su prójimo ofendiendo al Señor, se hace culpable. Confesará su pecado y restituirá por entero el daño causado, añadiendo un quinto. Correcto. O sea, confesará el pecado, restituirá la suma de la que es deudor, lo que ha robado, más un quinto. Todo cristiano sabe, bueno, he dicho sabe, rectifico, todo cristiano debe saber los actos de todo penitente: examen de conciencia, dolor de corazón, contrición, confesión de los pecados y satisfacción de obra, que sigue valiendo, eso está todavía ahí. Pues el Catecismo de la Iglesia Católica, diciendo nada nuevo, sino lo que ha dicho siempre la Iglesia, dice en el número 1459: en los pecados
que causan daño al prójimo, es preciso hacer lo posible para repararlo. Y dice, por ejemplo, restituir las cosas robadas. Y nosotros hoy vemos que no es que se robe, sino que se roba y queda impune. Y lo peor es que encima, aunque por dentro te esté diciendo que no, parece que lo vemos ya como una cosa normal, como una cosa generalizada. Pues nada más lejos de la realidad. O lo que es lo mismo, como ya se decía antiguamente, no se perdona el pecado si no se devuelve lo robado. Siempre que sea posible, claro. Y si no existe ya el perjudicado, si su familia no sabe, no sabemos quién es el perjudicado, pues esto lo prevé también el Señor. Y la ley de Moisés ordena, leer el 8, que nos habíamos quedado en el 7. 5:8. Si el perjudicado no tiene pariente alguno a quien se pueda restituir, la restitución se hará al Señor por medio del sacerdote, además del carnero expiatorio con que se hará la expiación por el culpable. Correcto. O sea, se entregará a la Iglesia. Hoy se puede entregar a la Iglesia para obras de caridad. Esto es una cosa que yo suelo poner de ejemplo para lo de la satisfacción de obra, que no acabamos de entender. Y no acabamos de entender tampoco lo de después de perdonado el pecado, queda pendiente las penas temporales habidas por el pecado, que son las que se purgan o en vida o en el purgatorio, ¿no? Pues este es un ejemplo muy claro. Tú robas, te confiesas, el sacerdote te perdona y estás obligado a devolver lo robado. Pero te mueres. No te ha dado tiempo a devolver lo robado. Eso queda pendiente la satisfacción de obra. Ahí es donde ha lugar las penas temporales habidas por los pecados. ¿Os sabéis el chiste de aquel que se fue a confesar? Aquel chavalillo, ¿no? ¿Del verano? No. Bueno, pues cuentan la historia, como comprendéis es una anécdota, un chiste, que va a confesarse un chaval al cura y dice, el sacerdote tenía la costumbre de quitarse los zapatos porque era verano, estaba más a gusto sin zapatos y lo ponía al lado del confesionario. Y entonces llega el raterillo y coge los zapatos y va y se confiesa. Y dice que me acuso de haber robado unos zapatos. Y dijo, bueno, pues, pero te arrepientes, sí, pues yo te perdono tal, sabes que tienes que devolver los zapatos. Y dice, pues tenga usted, padre. No, tú tienes que devolver los zapatos a quien se te ha robado. Tenga usted, padre. Dice, y no, a mí no me los tienes que dar. Dice, una cosa, señor cura, si yo se los doy a que se los he robado y no los quiere, ¿qué hago? Y dice, pues hijo, a ti. Y el pobre aquel cura se quedó sin zapatos. Bien, es un chiste por distender un poco el ambiente, ¿no? Que lo sepamos, que hoy puede entregarse a la Iglesia para obras de caridad. Bueno, es que se sepa por si a algunos nos viene bien ponernos a bien con Dios y con nuestra conciencia. Y ahora sale en la Biblia una palabreja que no debe ser muy conocida, y es ordalia. ¿A qué no os suena? ¿Verdad que no? Pues era una especie de juicio cuando querían saber si había habido delito de infidelidad en secreto, sin testigos, o solamente se sospechaba, o solamente por celos. Quiero advertiros que estas bárbaras pruebas se practicaban en aquellos pueblos y se han seguido practicando hasta muy entrada la Edad Media. Moisés, sin embargo, suavizó tales barbaridades, pero tuvo que aceptar ese uso que el pueblo le daba para ver a los ojos de ellos si había inocencia o culpabilidad. Y el asunto consistía en usar métodos bárbaros para impresionar a la mujer y así confesara su infidelidad, por ejemplo, si era el caso de la mujer. Y los métodos eran diversos y bárbaros. El Código Hammurabi, en el número 131 y 132, decían, por ejemplo, la acusada se la echará al Éufrates. Pensaban que se ahogaría si era culpable, y si no era culpable, pues los dioses la salvarían. Y como suponemos que por aquel entonces pocos sabían nadar, pues culpables aunque no lo fueran. En una cultura machista nos llama la atención
que esto se vea respecto del pecado de la mujer y no del hombre, que seguiría y existiría igual que existe hoy. Bueno, pues Moisés decretó una ordalia mucho más caritativa. Ordenó que el sacerdote, poniendo a la mujer ante Yahvé, echara agua en un vaso de barro y tomando polvo del pavimento, de la morada y un poco de ceniza, en una hoja en la que se habían escritos el supuesto pecado, ¿no? Se la quemaba esa hoja de papiro y también esa ceniza se echaba en el agua. Y dice el libro, leer Números 5:19. El sacerdote conjurará a la mujer en estos términos: si no te has acostado con otro hombre, no te has desviado ni te has desoltado siendo infiel a tu marido. Sea inofensiva para ti el agua amarga de la maldición. Claro, ya dices, lo máximo que le puede ocurrir es que coja una indiscreción, ¿no? No es como tirarla al Éufrates y que se ahogue, ¿no? No perder de vista que nos movemos... Perdona un momento, ¿y al hombre no se le tiraba al Éufrates? Pues mira, no consta. Siempre suena así. Claro, entonces es lo que he empezado por decir, me he adelantado a tu observación, para que no me hicieras esa pregunta, pero bien hecha. Es decir, que no en absoluto. Me he adelantado a tu observación porque es verdad que ocurrían, pues seguramente que ocurrían, pero o no lo hacían, o por lo menos no nos consta o no nos ha llegado, que eso también tenemos que dejar el beneficio de la duda. Que decir, que se hicieran y que no se nos haya escrito, eso tampoco lo sabemos, ¿no? No perder de vista que nos movemos en una sociedad semita. Aún hoy, en determinadas razas y tribus se dan cosas de este tipo. Cuanto más primitivo es el pueblo, más cosas de este tipo hay. Y vamos, yo sé algunas de las que me han contado misioneros de los que han venido de África, que te parece increíble que eso exista hoy y en el siglo XXI. Verdaderas barbaridades, se lucha con fieras y para demostrar que una verdad moral, pero señor mío, si no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero bueno, es como ellos lo entienden, y como es como ellos lo entienden, pues tienen que hacer así. Pues bien, el sacerdote se las hacía beber, no sin antes, pues claro, coaccionarla, que si era culpable, etcétera, etcétera. El objeto es el mismo, siempre el mismo. Meterle miedo hasta que pueda, si es que lo tiene, confesar su delito. Sigue el libro hablando de un voto a Yahvé, el nazarieato, que habréis oído hablar de nací o nazareno, y era el que se consagraba a Dios y durante el tiempo del voto ni se cortaba el cabello ni podía probar alcohol en todo el tiempo de su nazariato. No tomará nada, dice el libro de Números, de lo que se obtiene de la vid y no pasará navaja por su cabeza. Esto nos ha llegado a través de quién. ¿Os suena uno de los jueces que os suena mucho? De Sansón. Era nazireo desde el seno de su madre y bueno, no vamos a contar la historia de Sansón porque ya llegaremos a ella, pero sin embargo no está claro que Jesús fuera nazir, aunque sí pudiera, no consta. Jesús no se cortaba el pelo, no se cortaba la barba, no tomaba bebidas alcohólicas y alguien ha podido llegar a afirmar que lo de Jesús nazareno le venía de que era nazireo, o sea que era nazir, consagrado al Señor desde el seno de su madre. No es cierto. El nombre de Jesús viene de su pueblo, de Nazaret. El nazareno, el madrileño, el burgalés, por el lugar de nacimiento y no por esto del nacir. Una madre podía consagrar a su niño para que fuese nazareo. Era consagrado Yahvé y en el libro de los jueces, como os he dicho, pues nos encontraremos con Sansón. Este voto de nazir persistió durante la vida de Israel y llegó hasta Jesucristo. El mismo San Pablo, un tanto obligado por las circunstancias, lo dio por bueno. Ir buscando la cita esa que tenéis ahí, Hechos 21, 23, 24. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga por ellos para que se afeiten la cabeza.
Todos sabrán así que no hay nada de lo que les han dicho de ti, sino que tú también sigues observando la ley. Esto estaba en la ley. Estos chicos terminaban ya su periodo de nazireo y había todo un rito instituido que era cortarse el pelo, presentarse al sacerdote, y esa era una costumbre ancestral que venía de esta época del libro de los Números, cuando las andanzas del desierto. Y le proponen a San Pablo que haga eso para que vean que es fiel a la ley de sus padres, porque claro, como resulta que San Pablo era como era, primero un judío acérrimo observante de la ley persiguiendo cristianos, y de repente, después de su conversión, es todo lo contrario, pues claro, cuando llegaba donde había judíos, mira, que pues para que no haya sospechas, y San Pablo lo hace no tanto, y es verdad que lo haría un poco por calmar las aguas, porque no llevar hasta el extremo de que, mira, el cristianismo está libre de todas estas ataduras, tal, tanto en cuanto que uno de ellos, que fue discípulo suyo, no tener problemas para poder entrar a los templos con él. Entonces, San Pablo, por ese doble motivo, lo hace. El profeta Amós nos ha dejado dos datos muy importantes sobre este voto, y buscando Amós. Uno, que efectivamente a Dios le agradaba, pues les promete suscitar entre sus hijos nazareos, y otro, el inverso, el odio que causaban a los perversos, pues les obligaban a quebrantar el voto haciéndoles beber a la fuerza. Bueno, lo de siempre. Si quiero chinchar, pues leer Amós 2, 11, 12. Suscitad profetas entre vuestros hijos y nacireos entre vuestros jóvenes. ¿No es así, israelitas? Dice el Señor. Sí. Pero vosotros hicisteis beber vino a los nacireos y os impusisteis a los profetas diciendo, no profeticéis. Lo que os decía, o sea, los que quieren hacer la contra, pues la hacen, le obligan a este a beber, etc., ¿no? Y el castigo por ese acto, por esa maldad, profetiza Amós, y eran dignos de tener en cuenta. Esta gente que eran fuertes y les obligaban a la fuerza no profetizar, hacerles no cumplir su voto de nazareo, pues el castigo dice así, lee el 14. Y el ágil será incapaz de huir, y al fuerte no le servirá de nada su fuerza, y el valiente no escapará con vida. Es decir, que el Señor vela por sus consagrados también, ¿no? Si ilustramos lo del voto recogido en el libro de los Números y la violencia empleada por algunos para que los votos sean quebrantados, es porque esa maldad satánica de obligar a romper votos, a blasfemar o a jurar de la fe se ha repetido a lo largo de la historia y se sigue repitiendo. Ayer o antes de ayer, pues nos hablaban del chico joven, que se lo cargaron porque no renunció a ser cristiano, porque o sea, el grupo que está dando tantísimo que hablar últimamente, no sé qué del Islam, ¿no? Un poco jara. Sí, que es que se llevan por delante todo lo cristiano, pero quemándoles vivos, matándoles, haciéndoles abjurar de su fe. Solo en el año 1936, recogidos con nombres y apellidos, se asesinaron 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 283 religiosas, sin que abjuraran de su fe. Si uniéramos el número de seglares, que en la mayoría de los casos se desconoce, es una cifra que produce escalofrío. Y hoy, como os he dicho, sigue ocurriendo desgraciadamente en muchas partes del mundo. En la India, en Siria, en Irak. Tremendo, tremendo. Preciosa la fórmula de bendición pedida por Yahvé para los hijos de Israel. Así habían de bendecir a los hijos de Israel. Leed la cita esa que está en rojo. Y ahora veréis por qué la he puesto en rojo. El Señor te bendiga y te guarde. Nada más, ¿no? Sigue. El Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti. El Señor
te muestre su rostro y te conceda la paz. ¿Os suena? ¿A qué os suena? La bendición que es conocida en todo el mundo por la bendición de San Francisco. Lo que la gente desconoce, o mucha gente desconoce, no vamos a decir todos, que no es de San Francisco. Es la bendición inventada por Yahvé, inventada por Dios, y que la tenemos aquí en el libro de los Números. El Señor te bendiga y te guarde, ilumine su rostro Yahvé sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Muy bien, pues visto esto, nos vamos a meter con otro puntito, y es el de la Pascua. La Pascua, que se había celebrado al salir de Egipto, mientras iban caminando por el desierto, pues hasta que no tuvieron el arca de la alianza dentro del santuario, la tienda de la reunión, etcétera, etcétera, había estado sin celebrarse. Pues a partir del Sinaí se vuelve a celebrar la Pascua. Dice en el número 9.5. Y la celebraron el día 14 del primer mes, entre dos luces en el desierto del Sinaí, conforme a todo cuanto había mandado Yahvé a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Es decir, a partir del Sinaí comienzan a celebrar la Pascua. Y ha dicho dos cosas. Lo del 14 del primer mes. Y aquí os he traído yo estos apuntes, que es más curiosidad que otra cosa, pero que si estáis interesados también os lo podemos pasar por internet a lo que dejáis el correo. Y es la determinación de la Pascua. Ahora, ¿cómo se determina el 14 de Nisan? Que es el día exacto en que nos dice la Sagrada Escritura en que murió nuestro Señor Jesucristo. Jesús, la Iglesia, ha querido celebrar la muerte del Señor en el día en que ocurrió, que sabemos por los textos sagrados que es el 14 de Nisan. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que estamos usando el calendario lunar, basada en las fases de la luna. Jesús murió un 14 de Nisan cuando los judíos celebraban la Pascua. Bueno, ahí os he puesto varias citas, entre ellas la del Números 9.5 que acabamos de leer. Y para ellos, como hemos visto, el primer mes es Nisan, el que está entre nuestro marzo o abril. Aquí tenéis los meses judíos, ¿no? Nisan, Ibar, Sivan, Tamuz, es secundario, pero bueno, nos da la fecha que coincide más o menos con nosotros, y para que sepáis hebreo, pues aquí lo tenéis también en hebreo, y cómo se llama el mes. Hay que tener presente que el 14 de Nisan no es otra cosa que 14 días desde la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera. Y no importa si es antes o después del equinoccio de primavera, 14 días. El equinoccio de primavera cae el 20 de marzo de cada año. ¿Vale? ¿Hasta ahí? La Iglesia Católica conmemora la Semana Santa el domingo siguiente a la luna llena, que corresponde a esa luna nueva del 20 de marzo, o sea, del equinoccio de primavera. Por tanto, y ahí lo he puesto en negrita para que no se nos olvide, porque todos los años la Cuaresma, la fiesta pascual, la Semana Santa, está en fechas variables, porque a alguien se le puede haber ocurrido, ¿por qué no la ponemos de tal a tal siempre, no? Pues porque queremos que se haga coincidir con la muerte de nuestro Señor Jesucristo el 14 de Nisan, y para eso hay que hacer esos cálculos. Pues bien, la Pascua de Resurrección es siempre el primer domingo que venga después de la luna llena de primavera. La primera luna llena de primavera, el primer domingo que encontremos, ese es Pascua de Resurrección. Por tanto, y aterrizando, concretando para este año 2015, buscamos la primera luna llena de primavera en cualquier calendario. Y la primavera, como sabéis, esto ya lo he puesto yo como más adicional, empieza el 21 de marzo, no siempre. Astronómicamente puede ser el 20 o bien el 22, como cae este año, ¿no? Y la primera luna llena es
el 4 de abril y este año cae en sábado. Por tanto, el primer domingo después de esa luna llena, este año coincide que es al día siguiente, el 5 de abril. El domingo 5 de abril, Pascua de Resurrección. Obviamente, el domingo anterior, 29 de marzo, es Domingo de Ramos. Toda la Semana Santa, el 29, Domingo de Ramos. Y de aquí se parte para hacer todos los cálculos, para hacer todos los calendarios. Y pongo ahí el ejemplo. ¿Queremos saber cuándo es el miércoles de ceniza? Porque es el comienzo de la Cuaresma. Pues contamos 40 días hacia atrás y nos da el 18 de febrero, que es cuando ha sido el miércoles de ceniza este año. ¿Vale? Bueno, si os interesa, como digo, lo podemos pasar por internet. Esto no es más que esa curiosidad, ¿no? Seguimos con nuestro libro. La marcha hacia la tierra prometida la marcaba una misteriosa nube que cubría el tabernáculo de día y que por la noche parecía una nube de fuego. Vamos a leer la cita, que la tenemos ahí, Números 9:17. Cuando la nube se alzaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha, y en el lugar donde se posaba la nube, allí acampaban. Allí acampaban los hijos de Israel. La presencia del Señor mediante la nube, visible de día, ígnea por la noche, como en forma de fuego, ¿no? Esta nube era para los israelitas como un velo que ocultaba la presencia, la gloria de Dios, y símbolo sensible de la presencia de Dios. Esto además de que era su protector. Iba con ellos y tenían la seguridad de que estaban protegidos. Al son de trompetas de plata que fabricaron y que servía para convocar a la asamblea, salieron del Sinaí. Es cuando comienza nuestro libro. Cuando movían el arca de la alianza, decía Moisés: levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, huya delante de ti los que te odian. Lo tenéis en el 10:35 para que lo leáis en casa. Entonces todo el pueblo de Israel comenzaba a caminar durante varios días, y cuando el arca de cuando el arca de la alianza se paraba, Moisés decía igualmente: pósate, oh Yahvé, ante las miradas de Israel. Lo tenéis ahí en el 36, 10, 35 y 36. Tal vez estas invocaciones de Yahvé, o a Yahvé, perdón, animan a pensar que mejor que ver una presencia permanente de Yahvé con el arca, se trataba de una presencia temporal, como si entonces a esa invocación de Moisés el Señor se hiciera presente con ellos, ¿no? Esto, como siempre decimos, es una cuestión exegética que allá a los entendidos. Nosotros nos limitamos a dar el mensaje religioso de una manera sencilla. Durante este caminar por el desierto, el pueblo, olvidado de su esclavitud, de sus humillaciones a fuerza de látigo, empieza a murmurar contra Moisés. Triste condición humana. Porque decían que en Egipto se comía. Y parece ser que a la salida de Egipto se le unieron gentes de allá que no eran hebreos, y que estos fueron los que instigaron a la murmuración. Porque el texto dice, leamos el siguiente, 11, 14, 5, y luego nos pasamos al 8. Yo solo no puedo soportar a este pueblo, es demasiada carga para mí. Si me vas a tratar así, prefiero morir, pero si todavía gozo de tu confianza, pon fin a mi aflicción. ¿Ese es el 4 o el 5? El 11, 14, el 15, 14. Ah, no, estábamos en la anterior. 11, 4, 4, 5. He dicho 14, perdón. 11, 4 y 5. La gente que se había mezclado con el pueblo Eso comenzó a sentir hambre, y junto con los propios israelitas se pusieron a llorar diciendo: ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Y se quejaban de no tener más que el maná. Pero es que, ¿cómo es la condición humana? ¿Cómo somos? Estaban oprimidos. Eso de balde nada, ahora les parece que era de balde. Entonces lo que comían era a base de
muchísimo sudor, de muchísimo trabajo y del maltrato que estaban recibiendo. Pues ahora la ven como si se lo dieran de madre. Nos daban de comer allí cebollas, ajo, no sé qué. Y ahora, pues solamente tenemos maná. En el número de los... Lee el 8, pásate al 8, que nos dice cómo era el maná. El pueblo se esparcía para recogerlo y lo molían en molinos o lo machacaban en el almiré. Después lo cocían en una caldera y hacían tortas que sabían a pasta amasada con aceite. Suficiente. Esto, como veis, os decía al principio de la charla de hoy, que estos libros son complementarios. Por el libro del Éxodo ya vimos el maná y los días en que se daba maná y cuando había que recoger doble y cuando no había que recoger, y todo eso ya lo hablamos, os acordáis, ¿no? Pues el detalle de que eran como tortas de aceite amasadas lo tenemos en este libro, no en el Éxodo. Igual lo que vamos a ver ahora. Las quejas del pueblo no gustaron a Yahvé, porque dice el texto que eran quejas amargas a sus oídos, a saber lo que dirían. El caso es que Dios permitió que un incendio quemase parte del campamento. Y tenemos una constante entre Dios y su pueblo cabezota, su pueblo de dura cerviz. El pueblo lo pasa mal, entonces clama a Moisés, intercede y Dios perdona. ¿No es acaso también la constante a lo largo de toda la historia entre el hombre y Dios? El hombre nos apartamos de Dios, metemos la pata, sufrimos las consecuencias. Entonces recurrimos a Dios y Dios perdona. Jamás niega el perdón a quien se lo pide, pero claro, hay que pedírselo, porque parece que ahora lo de confesar no está de moda, porque como se puede ir a acumular el pecado minimal y me aumenta de hecho la gracia y no soy consciente de tener un pecado gordo, ¿para qué me ir a confesar? Pues para pedirle perdón a Dios de tus culpas, porque lo que está deseando es perdonarte, no regañarte ni echarte la bronca, si es beneficio para ti, beneficio para nosotros. Cuando hablo en el tú, me lo aplico a mí mismo, ¿no? El caso es que volvemos al libro, ¿no? Clama el pueblo a Moisés, Moisés reza a Dios y el fuego se extingue. Habremos oído miles de veces que Dios aprieta pero no ahoga, que Dios trata así a sus amigos, que todo lo permite para el bien de los que le aman. Pero cuando nos tocan esas cosas, esos regalitos de Dios, nos cuesta entenderlo. Así el pobre Moisés decía a Yahvé, porque es el que antes leíste: ¿por qué tratas así a tu siervo? ¿Por qué has echado esto sobre mí, la carga de este pesado pueblo? ¿O es que pensáis que los santos no son humanos? Cuando se quejan, pero siguen fieles a la misión, aunque se quejen, si no está prohibido quejarse. Y es más, el Señor quiere que se lo digamos, ¿no?, con confianza, pero fieles a la misión. El pueblo pedía carne a Moisés, y con razón Moisés decía: ¿de dónde voy a sacar yo carne para tanta gente? Lo más triste es que Moisés, que había realizado el gran favor de librarlos de la esclavitud, que había hecho delante de ellos prodigios constantes con sus intercesiones, no solo se veía carente de agradecimiento, o sea, que no se lo agradecía a nadie, sino que tomaron sus intervenciones como una desgracia. No es de extrañar que llegasen a pedir la muerte, lo que hemos leído antes, ¿no? Si así has de hacer conmigo, dame la muerte, te lo pido. El 15, 11-15, la he leído yo ya, no la busquéis. Si has de hacer eso conmigo, dame la muerte, te lo pido. ¿Cuántas almas elegidas por Dios para hacer el bien se ven o se han visto como Moisés? Por supuesto que al igual que no entendemos ese misterio de Dios, tampoco entendemos las consolaciones que reciben esas almas santas, ¿no? Dios escuchó a Moisés y para mitigar su carga le ordenó que reuniese 70 ancianos que actuaran como ayudantes suyos y una especie de intendentes a sus órdenes. El texto que vais a escuchar, vamos a leer 11-20, además tiene su gracia y demuestra una vez más lo que es la condición humana. Lloraban por carne, clamaban por carne, pues toma carne, vamos a leer. Números 11-20. La comeréis todo un mes, a
hasta que si os salga por la boca y os produzca náusea, por haber menospreciado a Yahvé, que está en medio de vosotros, y haber llorado diciendo, ¿por qué hemos salido de Egipto? Y vaya si llegaron a eso. Fueron tan glotones que las consecuencias del atracón que se dieron fueron las que os podéis imaginar. Y que veremos. Los 70 ancianos elegidos, puestos en derredor del tabernáculo, recibieron el espíritu de Moisés, y Moisés dijo a Moisés que les prohibiera profetizar. ¿Sabéis lo que contestó Moisés? ¿Tenéis celos de mí? Ojalá que todo el pueblo profetizara. Leer 11:29. Moisés le respondió, ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Moisés... Suficiente, ¿no? Hemos dicho que el suceso es seleccionado porque piadosísimas almas entregadas a una obra de apostolado, la que sea, a veces no ven con buenos ojos que otros, de otro movimiento o de otra asociación distinta, hagan obras similares. Y no pocos seglares hay que casi desprecian a otras asociaciones de apostolado como si solo ellos fuesen la preferida por Dios. No es el espíritu de fe católica, gracias a Dios. No, que yo sepa, hay antagonismos con nadie. Pero yo sí lo he conocido en cofradías, que parece mentira, ¿no? Nuestro Cristo, nuestra Virgen, nuestro no sé qué. Y parece que nosotros es como si yo fuera del Madrid y el otro del Barça, vamos, o sea, no sé. Es algo así, una rivalidad que a veces llega o raya en lo que no es cristiano, ¿no? Pues tenemos que recordar lo que dijo el Señor a propósito de esto. Y ahora venimos al Nuevo Testamento. Buscar Lucas 9, 49 y 50. Y ahí nos vamos a quedar hoy. Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba a los demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. ¿Os acordáis lo que respondió Jesús? Sigue. Jesús le dijo, no se lo impidáis porque el que no está contra vosotros está a nuestro favor. Claro, el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Nos quedamos aquí, porque ya hemos abusado de la hora. El próximo día daremos las vacaciones, porque ya es el lunes anterior a Domingo de Ramos, y luego ya viene la Semana Santa. Pero el lunes que viene... El lunes hay, sí, el lunes hay cole y daremos las vacaciones, ¿vale? Pues ahora rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella y la luna, delicia del cielo, y en cuyo rostro se miran los ángeles y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban una gran alegría de belleza tuya, que no declare como los años, sino que brille de realidad. María, Sol del cielo, despierta por la blanca de la muerte, e enciende los espíritus que quedan en nieblas. Reflejando también los de tus hijos, concédenos un destello de luz y de fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos a la victoria. Somos más débiles y nuestro enemigo se mueve tantas atracos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Eres nuestro poder del bien y ten la majestad esperada. Sálvanos, María, bella como la luna, única en el sol, temible como un ejército encadenado, levantada en pie de guerra, no por el odio, sino por la